¿Cómo están amigos y amigas? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la emisión de hoy de su programa Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Hoy vamos a hablar sobre la naturaleza para la cosmovisión indígena, hacer un análisis de todos estos esfuerzos que se están haciendo por mantener y proteger la identidad de nuestras comunidades ancestrales, esto en el marco del 9 de agosto, el Día de la Resistencia Indígena. Para hablar sobre este tema, damos la más cordial bienvenida a Hugo Díaz. Él es arqueólogo y también investigador de temas relacionados a la cultura de las comunidades originarias. ¿Cómo está, Hugo? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un saludo a todos y todas. Hugo, quisiera que para empezar habláramos sobre qué es la cosmovisión indígena para los amigos y amigas que nos escuchan y que pues no están familiarizados con este análisis. Bueno, la cosmovisión, todos tenemos una cosmovisión porque es la manera en cómo nos ubicamos dentro del cosmos, ¿verdad? Cómo nosotros nos visualizamos dentro de la realidad concreta. Entonces es nuestro espacio, es nuestro punto dentro de esa realidad y cómo la distribuimos mentalmente, cómo es que la integramos dentro de todos nuestros parámetros y cómo existimos dentro de esa realidad concreta. Y para las comunidades indígenas específicamente, ¿cómo se expresa esta forma de existir? Bueno, para las comunidades indígenas es un poquito más compleja que las cosmovisiones actuales. Pero en primer lugar, porque es el resultado de miles de años, es la acumulación tanto de una espiritualidad como también de la sabiduría que se ha desarrollado y con la cual estos pueblos generaron todas las condiciones necesarias para poder sobrevivir a lo largo de todo este periodo. Entonces, desde los pueblos indígenas es una cuestión un poquito más compleja, o, eh, debido principalmente a cómo distribuyen ellos dentro de su cosmos todas las partes integrantes de la realidad, ¿verdad? Y en esta forma de ver, todas estas partes, nos decía usted, que integran su realidad, ¿cómo entender también la relación con la naturaleza y esta armonía que crean estas comunidades con el ambiente? Y bueno, en primer lugar tenemos que entender que los pueblos indígenas, su vida está impregnada de su espiritualidad, ¿verdad? Esas son las principales diferencias con las sociedades actuales. Entonces, esa espiritualidad no solo es por unos instantes, sino que se desarrolla de forma cotidiana, conviven con sus deidades, ¿verdad? Conviven con su Dios. Entonces, es una cuestión que despliega toda una filosofía en el caminar diario. Desde este punto de vista, la naturaleza es, al ser parte de toda esta realidad de los pueblos indígenas, la tratan como de forma horizontal. Los pueblos indígenas entablan diálogos cada día con su medio ambiente, ya que es una expresión más de ese plano espiritual, ¿verdad? Y sobre todo la, la, eh, la ven como forma integral. No hay una diferencia entre los seres humanos, los animales y las plantas, sino que desde esa perspectiva horizontal, todos los elementos que la integran tienen una función y sobre todo tienen un mismo nivel. Entonces eso crea una visión o una perspectiva de equilibrio donde no puede alterarse porque si no va causando eh, problemas complejos dentro de su visión, ¿verdad? Hugo, ¿y cómo la colonización y toda esta imposición de una cultura que no era la suya afectó también la forma de vivir de las comunidades indígenas, haciendo una mirada histórica, ¿no? A cómo la colonia también afectó y marcó una separación, como usted nos explicaba antes, de cómo las comunidades originarias ven su relación, recuperan o mantienen su espiritualidad con lo que pasa en la sociedad actual. Bueno, ahí un pequeño detalle, ¿verdad? Hay que pegarnos a las perspectivas feministas que lo que se nombra existe.
Entonces, de mi parte, como investigador, no me gusta utilizar el término colonia, porque si no, no estuviéramos en estos momentos hablando, ¿verdad? Es más que todo una ocupación territorial que deviene de una invasión. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hay esos quiebres sociales, que no es quizás el más grande, pero no el único en todo el desarrollo social de los pueblos indígenas, sucede una transformación completa de esa cosmovisión, ¿verdad? Su axis mundi, que es el eje del mundo, cambia, ya sus asentamientos también dejan de ser ese axis mundi y se transforma materialmente hacia otros espacios donde los castellanos pues determinaron esos puntos, ¿verdad? Eso es uno, pero lo más complejo que sucedió es que se instaló una nueva religión, una nueva cosmovisión, porque también la cristiana es una cosmovisión, y se hicieron todos y cada una de las acciones necesarias para reemplazarla, ¿verdad? Para eliminar esa cosmovisión mesoamericana milenaria, y para ello pues utilizaron también la misma cosmovisión para intentar doblegarla. Un ejemplo de eso es que para representar el pecado capital de la lujuria, utilizaron a la mazacuata, que del náhuatl se llama la serpiente venado, porque le salen cachos cuando ya está bien vieja. Entonces, era el símbolo perfecto, ¿verdad? Lo único que hacían es que le ponían encima a una mujer desnuda y ya simbólicamente ese era el pecado de la lujuria. Entonces, la serpiente es un ser mesoamericano que tiene que ver con el lado femenino, porque dentro de la cosmovisión mesoamericana todo es una dualidad, todo, la existencia completa se da entre los opuestos, ¿verdad? Pero a diferencia de lo que actualmente concebimos nosotros como opuestos, desde su perspectiva era dialéctica, quiere decir que no puede existir uno sin el otro y que el choque de estos opuestos va generando saltos de calidad. Entonces, lo que vinieron a hacer los cristianos fue separar esa unidad dialéctica y crearon esa perspectiva de que lo masculino, lo solar, el calor, no solo es opuesto a lo femenino, sino que es superior. Recordemos que traían a un dios solar, por eso es que los santos y Jesús tienen ese símbolo alrededor de su cabeza, y vieron de menos toda esa parte femenina. En el caso de la serpiente, les cayó al pelo, ¿verdad? Porque la serpiente es quien engaña a Eva, es un símbolo rastrero, es un símbolo vinculado al concepto del diablo cristiano. Entonces, esa fue la forma, ¿verdad? Con la que utilizaron, y fueron minando poco a poco toda esa cosmovisión, pero al contrario de lo que se hubiera pensado, fue realmente una expresión de defensa lo que utilizó y resistió a través de todos estos años, a través del sincretismo. Se mezclaron las dos cosmovisiones y lógicamente una es mucho más expresiva que la otra, pero en el fondo ahí está. Entonces, el daño que se hizo a esa cosmovisión es grande. Es el primer impacto que tiene, ¿verdad? No solo de una forma simbólica, sino que también de una forma real, ya que les arrebataron sus tierras, y la concepción indígena no puede soportarse sin tierra, ¿verdad? La tierra es la base de toda esa cosmovisión, es el vehículo por el cual se expresa esa cosmovisión, que se traslada a través del idioma, pero que se objetiviza en la tierra. Entonces ese fue el golpe más grande, tanto espiritual como también un golpe formal, ¿verdad? Real. Hugo, y hablando de casos muy concretos, ¿no? De resistencias, como usted decía, que también ahora, o desde hace mucho tiempo, ¿no? Se mantienen de parte de las comunidades indígenas. Me gustaría que habláramos un poco sobre lo que está sucediendo con el río Sensunapán, en Sonsonate. Ahí las comunidades desde hace 18 años están resistiendo contra la instalación de una octava represa en el río Sensunapán. Y este afluente tiene 7 proyectos hidroeléctricos más, pues que están afectando su cauce. En este caso no solamente es
la lucha por el valor ambiental que tiene para las comunidades, sino también el valor cultural. Quisiera que habláramos un poco de eso y de estos procesos que usted ha acompañado. Sí, bueno, el caso del río Sensunapán tiene sus antecedentes en la destrucción de Tacuzcalco. Tacuzcalco fue la primera vez que un conflicto cultural y se ventila, bueno, que la destrucción de un sitio arqueológico y se ventila en un juzgado ambiental, porque la ley de medio ambiente en nuestro país fue bastante bien elaborada en torno a un concepto que es, es el numeral 5 del artículo, perdón, es el artículo 5, donde establece que dentro del medio ambiente se encuentra lo cultural. Entonces, desde esa perspectiva, la misma ley da la base para que todo aquello que tenga que ver con daños o vulnerabilidad vinculadas a patrimonio, tanto material o inmaterial, puedan ser ventiladas a través de los juzgados y cámaras ambientales, ¿verdad? Para Tacuzcalco todavía no se tenía una línea definida, sino que el mismo proceso nos fue dando los insumos y la doctrina jurídica para poder generar todo este proceso. El Sensunapán, al contrario de Tacuzcalco, sí ya se hizo de una forma consciente, se utilizó la perspectiva biocultural, que es justo lo que mencionaba, la unión de lo cultural con lo natural, desde la perspectiva y como visión de los pueblos indígenas, porque no existe una separación de ambos elementos. Es esa misma expresión de la dualidad mesoamericana, pero puestos en términos ya mestizos, ¿verdad? Nosotros sí le llamamos bioculturalidad, pero para ellos es su cosmovisión. Para ellos y ellas es totalmente su cosmovisión, ¿verdad? Entonces, el Sensunapán es la expresión perfecta para entender cómo es que se materializa la cosmovisión de los pueblos indígenas dentro de sus entornos naturales, dentro de sus ecosistemas. Entonces, esa octava represa secaría aproximadamente 4 kilómetros del río. Y el río tiene alrededor de 12 lugares sagrados, ceremoniales y de memoria histórica que se verían afectados, ya que ya no habría agua, ¿verdad? Ya no habría río realmente. Entonces, eso es un golpe totalmente duro porque estas comunidades, desde sus cosmovisiones, tanto ancestrales como actuales, no pueden entenderse sin ese río. El recorrido que hemos hecho con los compañeros y las compañeras, con las nanas y los tatas, pues toda su cosmovisión, toda su tradición oral llega al río, todas las entidades que están vinculadas a la protección de ese ecosistema que en esa zona le denominan parajes, están vinculados a ese río. La ciguanaba está vinculada al río, el cipitillo está vinculado al río, los sisimites vienen del cerro que le da nombre al espacio, ¿verdad? El Sisimitepet, el cerro del Sisimite, llegan al río. Incluso en una de las versiones más llamativas es que la carreta chillona tiene que ver con la muerte de un chele, ¿verdad? Que estaba dentro del proceso de construcción de una de las represas. Entonces, la defensa de ese río es la expresión ya, creo yo, actual de esa resistencia de 500 años que tienen estos pueblos, ¿verdad? Y pues creo que el Sensunapán es una también de las expresiones históricas más grandes que se ha conseguido en el tema. Hay una cámara ambiental que se ha pronunciado a favor de los lugares sagrados y también ha decretado, ha establecido que ese proyecto de la octava represa no se debe de implementar, ¿verdad? Hugo, y si hablamos del sistema educativo, ¿cómo se coloca a las comunidades indígenas? ¿Qué podemos decir? Porque mucho vemos que se les da un rol bastante folclórico y no se analizan, ¿no? Todos estos elementos de los que hemos hablado, que son parte de nuestra historia y de nuestra identidad. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, comenzando por 1932, ¿verdad? Que realmente ha sido un hecho que ha causado un daño no solo a las poblaciones indígenas, sino que a la sociedad salvadoreña en general, ya que hubo un quiebre de la tradición oral de estos pueblos que ya no se logró transmitir hacia las nuevas generaciones. Y lo que se ha logrado transferir ha sido realmente
un poco de todo esto. A pesar de eso, la sabiduría y la cosmovisión sigue viviendo dentro de las comunidades y es como la expresión de sabiduría más antigua que tenemos en este país. En ese sentido, esta sabiduría no es reconocida por el sistema educativo y mucho menos por los otros aparatos ideológicos del Estado, ¿verdad? Estamos ante una visión peyorativa de todo lo que tiene que ver con esta primera raíz civilizatoria, pero más allá también más de una burla, más de verla, de menos la consideran mala, ¿verdad? Uno de los conceptos que más se utiliza es lo de brujos y brujas cuando quieren implementar esa cosmovisión, y el sistema educativo hace eco de esto. Tenemos casos incluso que el director de la escuela de Sisimitepet niega la existencia de los pueblos indígenas de una forma bastante subjetiva, sin tomar en cuenta toda esa gran carga simbólica que estos territorios tienen y la evidencia material que pertenecen a las civilizaciones mesoamericanas. Y más que negarlo, incluso se burla, ¿verdad? Porque dice de que los abuelos y las abuelas se quitaban los piojos en el río Sensunapán. Entonces, él es el reflejo de ese sistema educativo, un sistema educativo que se basa en falsos históricos. Seguimos adorando ídolos que no existieron, ¿verdad? Como Atlacat, como Atzonal, que es el indígena que le es funcional al Estado salvadoreño, el indígena muerto, el indígena de los sitios arqueológicos, el indígena de los museos. Ese indígena le es funcional porque no reclama, no resiste, no existe, mientras que las comunidades indígenas pues están en constante resistencia y reivindicando sus derechos. Entonces, junto a este sistema escolar, también tenemos toda esta visión cristiana que se está instalando a través de las iglesias, principalmente evangélicas, que también están causando un daño enorme a esta cosmovisión, la están relegando a un papel demoníaco, ¿verdad? Entonces, que también pone en dificultades la transmisión de esa tradición oral y da continuidad a todo ese estigma de 1932 y sobre todo está creando los mismos efectos. Y si hablamos también a nivel de legislación, hubo en 2014 se ratificó la reforma constitucional que reconoce la existencia de los pueblos indígenas, se creó un Plan Nacional de Pueblos Indígenas, pero ¿qué tanto estas decisiones a nivel legislativo e institucional han respondido a las necesidades reales de las comunidades indígenas? Bueno, un tema complicado porque el pasado realmente es subversivo, ¿verdad? Entonces, el pasado le es contraproducente a cualquier forma de poder, porque cuando los pueblos conocen su pasado y sobre todo se sienten parte de ese pasado, buscan reivindicar todos aquellos daños sufridos, toda la historia adversa que se tiene en torno a los pueblos indígenas. Entonces, desde esa visión, ningún gobierno ha logrado implementar de una forma real, de una forma más allá de ese folclore que usted expresa, que es una forma utilitaria de los pueblos indígenas, es verlos como un show, como un espectáculo. No se ha logrado implementar la normativa que, a pesar que tiene sus vacíos, pues también tiene su fortaleza y puede generar las condiciones necesarias para cambiar y transformar el mundo de las poblaciones indígenas. Sin embargo, no hay voluntad política. No hay, Tacuzcalco es el mejor ejemplo, ¿verdad? Cómo se luchó contra los tres poderes del Estado para lograr mantenerlo, para lograr mantenerlo dentro de lo que la ley establece. Se logra, se hace una lucha en el gobierno anterior y se logra que el sitio pues por lo menos siga su proceso judicial, ¿verdad? Que se busque justicia. Viene esta nueva administración y lo que hace es borrar de tajo todo el proceso, armar un tamal, como dicen los abuelos y las abuelas, y el sitio pues se pierde en el caso y su destrucción queda totalmente, queda sin hacerse justicia en torno a su destrucción. Entonces, ese es la dinámica. La ley, hay la ley de cultura, que es una ley secundaria que casi no se conoce, pues llama al gobierno a establecer sus responsabilidades en torno a las cosmovisiones y también a la realización de las ceremonias y a la protección de los lugares sagrados de los pueblos indígenas. Pero hasta el momento, por ejemplo, el Ministerio de Cultura no ha querido declarar como bien cultural todos los lugares sagrados de memoria
y ceremoniales que la misma comunidad ha identificado y les ha solicitado que lo hagan para proteger su río, que en totalidad es sagrado, ¿verdad? Como les decía, no se pueden entender sin ese río. Hugo, usted ha señalado en varios artículos publicados en medios de comunicación que nuestro país está marcado por una sociedad sin memoria. ¿Qué necesitamos para que la población se apropie de nuestra identidad y que se reivindique y valore estos esfuerzos, esta resistencia que las comunidades indígenas están haciendo y que han hecho durante muchísimo tiempo? Sí, bueno, en primer lugar, lo que pasa es que yo creo que los poderes, el Estado ha logrado a través de todas estas décadas anteriores invisibilizar a las poblaciones indígenas. En este país hay muchas personas que creen que no existen pueblos indígenas, que se sorprende cuando uno les habla de estas comunidades. Es preocupante cuando una comunidad tiene 18 años resistiendo y luchando y no sea un referente nacional, ¿verdad? No que son pocos y pocas los que conocen esta lucha. Entonces, como se ha logrado invisibilizar, lo primero que tenemos que hacer es socializar todo este conocimiento y socializar todas la cosmovisión espiritual y lo que se le llama en totalidad la memoria biocultural de los pueblos indígenas, que por decirlo así de paso, es una de las alternativas y no la única más viable para lograr sostener toda la protección del ecosistema en un futuro a corto plazo. Entonces, se debe de socializar. Yo creo que solo se protege, solo se ama lo que se conoce, ¿verdad? Lo que logramos conocer y entender. Y entonces, el primer paso es este, y creo que a través de los procesos que se están llevando en estos momentos en el occidente y con el acompañamiento de la Unidad Ecológica Salvadoreña, es justo ese el objetivo. Con la UNES lo que se busca es revitalizar esas cosmovisiones, esas sabidurías desde y para las comunidades, pero sobre todo también difundirlo, divulgar esto para que los pueblos sean reconocidos, y ese reconocimiento va a llevar de una forma quizás no inmediata, pero sí va a llevar a una protección de todas de los modos de vida indígenas. Hugo, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos acompañado en la emisión de hoy del programa Ecotopía. Sin duda un tema muy importante que seguramente vamos a abordar en otro programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Felices vacaciones de paso. Gracias amigos y amigas, a ustedes también por habernos acompañado en la emisión de hoy del programa Ecotopía. Lo esperamos la próxima semana.